Descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional. Marketing digital, análisis de datos, ciberseguridad, cloud computing y mucho más. Todos los miércoles a las 17 horas, junto a Catalina Becio y sus invitados. Solo por divoxradio.com. divoxradio.com. Codiseñando el futuro. Hola amigos, ya volvimos de esta ya segunda pausa, se nos pasó volando la primera. Yo dejé una pregunta planteada, porque siempre hemos hablado de casos de éxito, pero sin embargo la innovación se aprende a errar y cometer errores, pero levantarse más rápido y fortalecerse. Entonces les plantea a los amigos de Transforma Turismo de Corfo, tanto a la Sol como a César, ¿qué tipo de ejemplo, que nos podrían dar ejemplo de un proyecto dentro de esta hoja de ruta que no le resultó tan bien de lo proyectado? Así que Sol, no sé si nos puedes contar. Sí, buena pregunta, porque en general uno siempre habla de los éxitos y los fracasos, eso es súper importante para aprender y para ir mejorando cómo vamos haciendo las cosas. Así que bueno, estuvimos reflexionando en este espacio de pausa y un fracaso que tuvimos fue un programa hermano del Transforma Turismo, un meso regional que se llamaba Capacñán, que tenía que ver con toda la ruta del Inca, que era desde Arica a Atacama. Era un programa bien amplio. Ahí hay una innovación de los Transforma, pero los Transforma, y no lo dije al inicio, hay programas nacionales, está el nacional, hay mesos regionales que involucran más de una región y están los regionales. Este era un meso regional y el desafío era poner en valor esta ruta del Inca, que tiene muchos atributos históricos y que son súper interesantes de poner en valor. Pero teníamos, y aquí los atributos de un Transforma es una gobernanza robusta, una hoja de ruta y actores que se comprometen en esta hoja de ruta. Y el problema para nosotros fue la gobernanza, porque en realidad todavía armar un meso regional es complejo en sí mismo, pero no había tantos actores, no identificamos también a los actores para poder colaborar en este modelo, y los actores de territorio tenían necesidades que eran mucho más higiénicas que el desarrollo de un turismo. Entonces cuando nos sentábamos en las mesas, al final empezamos a hablar de otras temáticas, también había un tema de entender mejor qué es lo que quieren los distintos actores, habían temas de pueblos originarios que para ellos el turismo quizás no era el primer camino, o quizás el turismo también tiene sus cosas beneficiosas, pero también tenía sus cosas en contra. Entonces, claro, cómo acercarse ellos, cómo abordar las conversaciones con ellos, fue un tema que al final fue muy complejo de manejar, porque además como eran 3 regiones, entonces tuvimos el problema, teníamos una gobernanza que igual estaba activa, entonces tampoco es llegar y decir, mira, ¿saben qué? Vamos a cerrar aquí el programa. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos hacemos cargo de esto? Porque igual uno levanta expectativas en los actores. Entonces finalmente decidimos armar 3 programas por región y abordar de manera territorial y mucho más con foco en los territorios cómo íbamos avanzando en esto para en algún momento en el futuro poder mirar esto de manera mesorregional, pero también entender mejor que las características propias de cada territorio y de los actores y las expectativas que tienen los actores cuando se sientan a la mesa. Entonces eso fue un aprendizaje que de repente uno llega con la metodología muy, mira, vamos a hacer esto, está la hoja de ruta, y hay que escuchar, hay que entender, y también hay que ver que no todo lo que uno piensa que está es el camino que tienen los distintos actores, sobre todo cuando estamos hablando de pueblos originarios. Así que ese fue un tremendo aprendizaje para nosotros. Fue súper bonito y es un tema que, como decía antes, el tema de las comunidades es un tema que tenemos pendiente de ir desarrollando y mejorando. Sobre todo porque la idiosincrasia no solamente del pueblo originario, sino de los propios territorios. Los territorios son súper distintos unos a otros, incluso en las propias regiones. Hay centralismo dentro de las capitales regionales respecto al resto. Hay todo un tema que más adelante también lo podemos abordar. Ahora, dentro de eso quedó un programa que hoy día está funcionando, que está Descubre Tamarugal, que lo pueden mirar, descubretamarugal.cl, y hay una gobernanza bien activa y están haciendo cosas muy bonitas. Entonces al final, claro, fue un fracaso terminar en Meso, pero de eso se generaron cosas nuevas, y está en Arica, está un programa que tiene que ver con turismo deportivo, pero que igual está avanzando en el tema hacia la cordillera, y tenemos también otro programa que, bueno, en Corfo tenemos también programas asociativos que son como los primos hermanos de los Transforma, que son los programas territoriales integrados, donde estamos abordando esas temáticas para ir avanzando en todo lo que tiene que ver con turismo comunitario. Buenísimo. Y César, con respecto ya abordando específicamente a nuestra temática, que es como fortalecer
a todo lo que es el ecosistema de educación superior, técnica profesional. ¿Cuáles crees tú que son los desafíos más importantes que tiene esta educación, sobre todo que tienen los técnicos, los docentes, sobre todo en esta visión de futuro que queremos de turismo sustentable, que ha sido mucho más fuerte después de la pandemia y que tienen esta hoja de ruta? Cuéntame qué crees tú que son como los desafíos para que los que nos están escuchando, que nos están viendo, digan, ah, sí, yo puedo tener esta oferta. Bueno, el cambio es muy acelerado y a veces los programas formativos, los perfiles de ingreso, digamos, de técnicos... César, ¿sabes que no te escuchamos tan bien? Yo creo que te puedes Perdón, acercarte un poco al ahí sí. micrófono. Ahí sí, ahí sí. Decía que, claro, en el mundo cambiante en el que estamos viviendo con crisis todos los años, ¿cierto?, de distintas índoles, los comportamientos de los viajeros y los turistas van cambiando, y eso significa, evidentemente, una necesidad de rápida adaptación por parte de los profesionales del sector para poder responder a esos nuevos requerimientos. Ahí es un tremendo desafío, y en general los perfiles de egreso, las carreras, los planes formativos, les cuesta mucho adaptarse a esos nuevos requerimientos. En algún momento, por ejemplo, hace algunos años atrás, el tema principal era el idioma, ¿cierto? Y hicimos muchas becas de inglés en Corfo para orientar al sector del turismo en idioma inglés, portugués, en fin. Pero hoy día la propia tecnología está ayudando a superar incluso esa brecha. Hoy día hay soluciones tecnológicas que te permiten hacer traducciones simultáneas. Muchas de las operaciones turísticas hoy día se hacen vía WhatsApp, se hacen vía plataforma, y interactuar con el turista cada vez menos. Ya hay mucho más formas de reemplazar esas interacciones. Lo presencial, por cierto, va a existir. Yo diría que hay una gran necesidad de ir a fortalecer otro tipo de competencia. Yo diría en dos aspectos. La primera es la parte digital, en la parte de digitalización. La transformación digital en el sector del turismo es tremenda. Probablemente ha sido uno de los sectores pioneros en todo el comercio electrónico, ¿ya? Todas las reservas, las líneas aéreas, los vuelos, los tour operadores. El turismo fue, digamos, en la industria de los viajes, tal vez una de las primeras, las pioneras en iniciar estos temas. Y hoy día las operaciones turísticas se hacen a través de plataformas de inteligencia, a través de plataformas de agencias de viaje online, y de pronto nuestros profesionales no están muy adaptados a la operación de dichas plataformas, por ejemplo, ¿ya? Y yo creo que ahí las universidades, los centros de formación técnica, los institutos profesionales están reconociendo esa brecha, ¿ya? Tal vez hoy día no está tanto ir a enseñar el inglés, sino que ver cómo operamos esta plataforma, y no solamente la operación, sino que también cómo dar soluciones a problemas complejos que tienen que ver con nuestra propia realidad como país, por nuestra geografía, por nuestras distancias, en fin, de cómo ir generando soluciones, y para eso necesitamos un capital humano que esté calificado en esas competencias. El otro aspecto que a lo mejor es completamente contrario y que tiene que ver más bien con las habilidades blandas, con las capacidades, esto es una industria de servicio, ¿ya? Y la presencialidad y la capacidad de poder relacionarte con las otras personas va a seguir siendo un elemento distintivo. Y yo creo que ahí también hay una brecha, ¿ya? Tiene que ver a lo mejor con aspectos culturales de Chile. Yo creo que la entrada de extranjeros a Chile ha significado un tremendo aporte para la industria de los servicios, ¿ya? Y yo creo que ahí como país y como digamos, chileno, chilena, y la forma en cómo se forman a nuestros estudiantes y a los técnicos, ¿cierto?, que se dedican a este sector, creo que ahí hay un fuerte desafío de ir desarrollando esas habilidades de servicio, habilidades de hospitalidad. Yo creo que en el diseño de los servicios también, ¿ya? Esta industria es bien compleja porque armar una experiencia turística no es trivial. Confluye muchos elementos emocionales, elementos técnicos, por cierto, pero la capacidad de ir generando experiencias, diseñando relatos, confluyen también otras áreas, otras disciplinas, no necesariamente del propio sector. El mundo creativo, por ejemplo, también podría estar mucho más involucrado en el diseño de los productos turísticos que nosotros como país podemos comercializar. Así que creo que por ahí hay dos temas que creo que son bien interesantes para poder abordarlo desde el punto de vista de los programas formativos. Buenísimo. Sol, y yo te quiero llevar a otro tema, al tema del programa Transforma Turismo y mirarte en retrospectiva. De hecho, tú estás desde el inicio en esto, y si estuvieras en el 2015 y miras ya estos 7 años,
¿Qué te hubiese gustado ahora? Y si volvemos como una llave del tiempo, volver al futuro, y decir, oye, esto me hubiese gustado tener al inicio porque lo aprendí después de este camino. O sea, yo creo que el generar acción colectiva, que es una cosa que uno va aprendiendo en el camino, esa competencia me hubiese gustado tenerla al inicio, porque uno, por ejemplo, el tema del Capacñán, cómo entender que las distintas perspectivas de los actores tienen que sumarse para poder tener un proyecto común, y cómo esa acción colectiva no es algo trivial, sino que hay que entender, hay que invitar, hay que sumar y hay que construir en conjunto. Entonces, esa habilidad que yo creo que todos fuimos aprendiendo en el camino es algo que me hubiese gustado tener más al inicio. Aunque igual ¿Y ha en sido qué un fue? proceso bien bonito, porque finalmente los actores, al co-construir todos esto, todos se sienten parte y todos sienten que transforman parte también o sea, ellos se sienten parte de todo lo que han aportado a esto. Entonces, tiene sus pros y sus contras, pero si tú hablas con las distintas gobernanzas, ellos sienten que parte de lo que los transforma son hoy en día tiene que ver mucho con los distintos aportes que han hecho los distintos actores. Y Y lo ahí la otro que me hubiese identificación, gustado tener es como más fuerza entre otros organismos, o sea, porque claro, Corfo está con los Transforma, pero esto también tiene un paraguas mucho más allá de la Corfo, entonces tener como una robustez interinstitucional, que eso ya es un tema más sistémico del país, pero claro. sí, perfecto. Y ahí tú también hablas de un momento el tema de la creación, la co-creación colectiva para esta visión común, pero también tiene que ver con un poco identificar bien estos actores, porque a veces como que decir, oye, este realmente es el líder, este es el champion, este nos va a poner como un poquitito más en riesgo, ¿cierto? Yo creo que también eso es relevante. Y voy con César ahora Pero para también hay un preguntar. tema de Ah, la asociatividad en Chile, pues, porque reconocer claro, a los líderes tampoco es tan fácil, no porque está en Chile en fácil, claro, general no somos muy asociativos, somos muy desconfiados. claro. Entonces, tú pones a una persona y empieza al tiro el chequeteo de los otros, mira, en realidad, ¿por qué está él? ¿Por qué no está este? Entonces, ¿Por qué no es estoy súper yo? complejo, ¿por Claro. qué no estoy yo? Entonces, nos pasa muchas veces que hemos tratado de incluir empresas y los gremios nos dicen, ¿por qué tienen que...? Nosotros representamos a las empresas, entonces también hay todo un tema aquí de representatividad y de asociatividad que el país tiene un debe, nos falta mucho esta cultura de trabajar de manera colaborativa y tú lo ves en todo orden de cosas, desde el colegio, los vecinos y los gremios, y etcétera. O sea, aquí Chile tiene todavía que avanzar mucho en eso, de trabajo Y eso, comunitario. y eso es una cosa, avanzar en ese trabajo comunitario, como dices tú, pero también visibilizar y valorar eso, porque finalmente no es valorado. Cuando tú trabajas Exactamente. colaborativamente no es tan valorado, entonces como algo que casi es obvio, pero no es obvio, porque es un Exacto. trabajo que va avanzando. Y eso nos pasa mucho también en el sector público, que es todo mucho más métrica dura. Todos los instrumentos los medimos en cuánto vendes, cuántos construyes, metros construidos. Entonces, si tú le dices, mira, tengo una gobernanza robusta, ha crecido el capital social, te dicen, pero ¿eso qué es? O sea, eso, entonces, poder demostrar que eso es importante y que al final la innovación se florece pero con la colaboración, y que los países que son más innovadores son porque en realidad tienen un tejido que es súper potente, y eso es lo que genera innovación. Absolutamente. César, yo quería llevarte ahora, porque aunque no lo crean, nos quedan como 5 minutos de conversación, porque pasa súper rápido y ha sido súper entretenido en este sector, que a todos hemos sido turistas, todos hemos ido alguna vez a una experiencia turista, no ha ido bien, nos ha ido mal, nos ha ido más o menos o fantástico. Y quiero ponerte en un desafío de pensar en el turismo en el 2030. Nosotros tenemos el programa IPSFT 2030, ¿cierto? Que Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica al 2030, y es incorporar la innovación en este sector de educación profesional. Pero ¿cómo tú ves cuál es el desafío más grande que tiene la industria turística de aquí al 2030? ¿Cómo ves? Cuando si tú te pararas y tuviera yo, y le dije a la Sol, vamos en retrospectiva y ahora te hago avanzar hacia el futuro. Hacia el futuro. César Tolentino al 2030 y el sector turismo, ¿cómo lo ves? Muy interesante pregunta. Mira, yo creo que hay dos situaciones hacia el futuro del turismo que son, yo diría, bien preocupantes. Una tiene que ver con el cambio climático, ¿ya? Y Chile particularmente es un país muy vulnerable al cambio climático, y eso va a tener repercusiones en los destinos turísticos, ¿ya? Destinos de nieve, destinos de playa, la propia naturaleza, ¿cierto?
incluso en el enoturismo, el turismo del vino, cómo el efecto del cambio climático está cambiando, ¿verdad? Las cosechas, los tiempos de producción de la vitivinicultura. Entonces, eso es un tremendo desafío que no nos podemos desentender. Y ahí yo creo que el desarrollo tecnológico es fundamental. Las soluciones para poder enfrentar, mitigar los efectos del cambio climático y cómo también las empresas de nuestro sector se pueden adaptar a esos efectos, yo creo que ahí tenemos un tremendo desafío y por cierto, como Corfo queremos también apoyar en ese sentido para llevar al sector y particularmente a las empresas y a las pymes, a las más pequeñitas que les cuestan más, están más rezagadas de esos cambios, transformaciones tecnológicas lo puedan hacer. Y yo diría que lo segundo también tiene que ver con un fenómeno que probablemente todavía está lejano en Chile, pero que ya ocurre en otras partes del mundo, y que tiene que ver con la dimensión social y cómo las comunidades locales, ¿cierto?, ven y miran el turismo, ¿ya? En algún momento uno decía, oh, el turismo es una industria verde, una industria sin chimenea, viva el turismo, pero no hemos estado dando cuenta y estamos mirando también de lo que ocurre en otros países del mundo. Hay efectos importantes en el diario vivir y en la calidad de vida del residente, ¿ya?, de la comunidad anfitriona. Y el turismo se tiene que hacer cargo de aquello también, ¿ya? Hay fenómenos que ocurren en destinos masivos, como la turismofobia, donde hay marchas y movimientos sociales que están en contra, ¿cierto?, de la presencia de extranjeros, de visitantes, y eso lo tenemos que atender. Y para eso, lo decía Soledad hace un rato, la Sol, es muy importante incorporar a la comunidad. Entonces, en nuestros programas, yo creo que ahí también tenemos una tremenda innovación y ha dado resultados, cómo somos capaces de incorporar a la sociedad civil, ¿cierto?, en los modelos de desarrollo productivos, en cómo gestionamos y hacemos la actividad turística en los destinos de nuestro país. Y yo creo que ahí hay un espacio enorme y un tremendo desafío para lo que tenemos en los próximos 10 años. Hoy día también como Corfo estamos tratando de promover aquello, de incorporar a las comunidades, a la sociedad civil en estas discusiones, y tenemos que entender también cómo perciben ellos esta actividad. Y no solamente la actividad del turismo, sino que cualquier actividad productiva. Si no incorporamos a las comunidades, no hay sostenibilidad, ¿ya? Y yo creo que ahí tenemos un tremendo desafío hacia el 2030. Gracias, César. Oye, Sol, y yo quiero que a nuestra comunidad de educación técnica profesional le puedas entregar un mensaje no sobre todo del tema del turismo, sino que estamos trabajando en conjunto, de forma colaborativa, para que podamos incorporar la innovación, podamos incorporar también el enfoque de género, los aspectos territoriales que son tan importantes, la sostenibilidad. Así que quisiera pedirte un mensaje a todas nuestras personas que nos están escuchando, a todos nuestros auditores y que nos ve de este ecosistema de educación técnico-profesional. Bueno, primero les pediría que se acerquen a nosotros como Transforma y Transforma Turismo y todos los programas regionales, porque es muy importante ir generando comunidades. Al final, el turismo es súper colaborativo y es importante que los distintos actores se vayan sumando a estas temáticas. Y es importante en cada territorio ir conociendo bien las dinámicas del propio territorio y buscando esas dimensiones que lo hacen distintivo y único. Entonces ahí es importante que se vayan formando, que se capaciten, pero que nos ayuden también en ese proceso, e invitarlos también a todos los distintos instrumentos que tenemos para lo mismo, como por ejemplo los programas de capital humano, que es importante. Ahí hay una oferta formativa que tiene que ver con esto que nosotros vamos trabajando, que es identificar brechas competitivas de distintos sectores, y en ese mismo ir generando programas específicos, por ejemplo en enoturismo, o en turismo gastronómico, distintas temáticas que les van a dar mucho más valor y les van a profundizar sus conocimientos en una industria donde el turista lo que busca es tener experiencias únicas y distintivas, y por lo mismo necesita que nosotros sepamos darles ese conocimiento y ese bagaje, porque cada destino es diferente. Entonces invitarlos por ese lado. Y antes que se acabe, pero sé que queda poquito, aprovechar este espacio para comentarles que hoy día lanzamos los premios Enoturismo Chile, que es uno de los programas que tenemos, que es el programa Enoturismo, que busca generar de Chile un polo de enoturismo. Y ¿qué queremos hacer? Visibilizar el enoturismo. Hay 3 categorías, una tiene que ver con viña emergente, otra con destinos enoturísticos y la tercera es con microrelatos, y ahí invitarlos a participar. Como les digo, hoy día abrimos las postulaciones y es súper interesante también ir visibilizando lo que hacemos con los distintos destinos, así que están todos súper invitados a participar. Buenísimo. Oye, chiquillos, ha sido una conversación súper interesante, se nos pasó volando, yo se lo advertí, podemos estar conversando mucho rato, así que agradecerles
mucho su tiempo, su buenísima disposición. Hemos aprendido mucho y yo sé que los que nos están viendo y nos están escuchando así lo valoran. Así que muchas, muchas gracias. Muchas gracias a ti, los invitamos hoy a sumarse a la red Transforma. Gracias, Eli. También invitamos a todos quienes nos escuchan y ven a visitar también la página de Corfo, www.corfo.cl. Ahí está toda la información de los programas, también de las convocatorias que ya tenemos a propósito de los desafíos del cambio climático en el sector del turismo. Así que muchas gracias por la invitación. Y esperamos que nos invites de nuevo, ¿eh? Absolutamente, tenemos mucho que conversar. Así que, queridos amigos de Revolución de los Técnicos, vamos a la última pausa y ya volvemos. Descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional. Marketing digital, análisis de datos, ciberseguridad, cloud computing y mucho más. Todos los miércoles a las 17 horas, junto a Catalina Becio y sus invitados. Solo por Divoxradio.com.